De nuevo, el desempleo mostró que bordea el 20%. No solo eso, la destrucción del trabajo continúa siendo enorme, con muy pocos precedentes. Frente al mismo mes del año pasado, en junio del 2020, se destruyeron casi 4.300.000 empleos. La foto de junio nos ayuda además a empezar a consolidar lo que ya es un trimestre entero con pandemia, desde abril, mayo y junio, y se concentra en este espacio buena parte del impacto de lo que ha pasado. Una primera confirmación que trae el informe del DANE publicado hoy es que esta no será una crisis pasajera. Incluso hoy, ahora en julio, hay en Bogotá más gente en cuarentena obligatoria estricta de la que había hace un mes, cuando este reporte salió. El impacto de todas estas cuarentenas, nos muestran los datos, tiene unos efectos diferenciales muy preocupantes. Por un lado, las cuarentenas son cada vez menos efectivas para detener la propagación del virus, pero por el otro lado siguen siendo terriblemente destructivas de la actividad económica y la actividad laboral. Y cuando uno habla de actividad económica y laboral, no está hablando solamente de las utilidades de las empresas y la plata de los ricos, que sí está hablando un poquito de eso, pero también está hablando, y sobre todo está hablando del empleo de millones de familias colombianas que ya están volviendo a la pobreza que trabajosamente habían dejado hace algunos años. Estamos hablando del surgimiento de fenómenos sociales que empeorarán la seguridad, la nutrición de los más jóvenes y su futuro, la educación de los más jóvenes y su futuro, y también la salud. Es que el desempleo también enferma, tal vez con menos fanfarria que el coronavirus, pero el desempleo también mata. Por eso, en los cálculos que vienen, en las decisiones difíciles que habrá que tomar en esta aún larga crisis global, no hay que perder de vista que tenemos que hacer y tenemos que exigir que nuestros líderes hagan un cálculo permanente de todas las consecuencias sobre las acciones que tienen, no solamente sobre la vida de los enfermos, también sobre la propagación de la enfermedad y, por supuesto, también sobre el trabajo de los colombianos y la salud de la economía. Aquí arranca Zona Franca. Esta noche estamos en directo desde Bogotá, son las 9:05 de la noche para hablar, y se ha vuelto casi un ritual mensual en este programa de las cifras del DANE. Es importante tener un ojo en lo que está pasando en el mercado laboral, donde depende la vida de cerca de ahora 18 millones de trabajadores que tiene Colombia, antes eran 22 millones. ¿Cómo está la curva? Y esta es la curva del primer semestre del año. Ya tenemos una imagen de cómo fue este primer semestre en términos de desempleo. Y entonces veníamos mal, las cifras de empleo de enero, febrero no eran buenas, empezaba, decían algunos, a ver alguna recuperación. En marzo subió el desempleo a 12% y ya en abril tenemos ese repunte, 20%, en mayo 21%, y ahora la cifra que viene de junio. El desempleo empieza a tener una meseta. No parece que la reactivación parcial haya tenido muchos efectos. Para contarnos un poco qué otros datos importantes, qué miradas claves tiene este informe, esta noche me acompaña el director de Fedesarrollo, el centro de pensamiento de temas económicos más importante que tiene Colombia, Luis Fernando Mejía. Luis Fernando Mejía es economista, fue director de Planeación Nacional y ahora dirige Fedesarrollo. ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo va? Hola, Daniel, muy buenas noches. Un especial saludo para usted y para todos los televidentes. Malas noticias, ¿no? Pues mire, Daniel, yo creo que tiene, por supuesto, una mala noticia, y es que la tasa de desempleo sigue siendo alta, el 20% de una tasa de desempleo, es decir, 1 de cada 5 trabajadores infortunadamente no puede engancharse en un trabajo. Es desafortunado porque el empleo es la principal fuente de ingreso para los hogares colombianos. Pero por otro lado, Daniel, hay que mirar también la evolución de la destrucción del empleo. Y una noticia muy importante es que pareciera que abril fue el mes de peor cifra en materia de destrucción del empleo. Recordemos que en ese mes se perdieron cerca de 5.3 millones de empleos frente al mismo mes del año anterior. Cuando el DANE publica las cifras de mayo, esa cifra se redujo alrededor de 4.9 millones de personas. Sí. Y fíjese que ahora estamos hablando de cerca 4.7 millones de empleos perdidos. Así que
se reduce ese ritmo de pérdidas de empleos y eso también implica una menor tasa de desempleo, así sea marginal, pero de todas maneras menor frente a lo que habíamos visto en el mes de mayo. Con 3 meses corridos ya totalmente dentro de cuarentena, tal vez lo que nos dice esta cifra es lo obvio, que no iba a haber un repunte del desempleo y una caída rápida e inmediata, como de alguna forma empezó a pasar en Estados Unidos, donde el desempleo empezó a caer en esa primera reactivación y ahora está volviendo a subir, pero aquí en Colombia, en cambio, sí estamos viendo un panorama más parecido al que debíamos haber anticipado de un nivel alto de desempleo sostenido por muchos meses. Así es, Daniel. No va a ser igual a lo que tuvimos a finales de la década de los 90. Recordemos cuando llega la gran crisis financiera y de mercados emergentes en ese momento. En el año 2000 la tasa de desempleo sube también al 20% y nos toma más de 5, 6, 7 años volver a retomar cifras de desempleo por debajo del 12%. No creemos que ese sea el caso en esta ocasión porque en ese momento también, no solamente recordemos, tuvimos una crisis económica muy profunda, sino también una crisis financiera, quiebras de bancos, se rompió el canal del crédito y el canal financiero es fundamental para el funcionamiento de la economía. En este caso no ha pasado así, la crisis económica es más profunda, por supuesto, que la que tuvimos en 1999, pero no hemos tenido una crisis bancaria financiera. Eso nos debería decir, Daniel, que seguramente vamos a tener una lenta recuperación del desempleo, de la tasa, una reducción de la tasa de desempleo, pero vamos a llegar al año, como lo habíamos anunciado nosotros desde Desarrollo hace unos 3 meses, a una tasa promedio cercana al 18%. Una lenta recuperación, pero cifras paulatinamente mejores en esta segunda mitad del año. A ver, pero ahí lo que usted dice es muy importante, porque nosotros nos demoramos después de la crisis del 99, si no me equivoco, hasta el 2014, en bajar el desempleo a una tasa anualizada de menos de 10%, es decir, nos demoramos 14 años. Y esa perspectiva obviamente es terrible, porque entonces uno está pensando que solamente hasta el año 2034, imagínese usted ya con canas, Mejía, en el 2034 y todavía con un desempleo por encima del 10, es como un cuarto de vida perdida. Así es, y usted también con canas, ¿no, Daniel? Entonces, mire, no, de acuerdo. Este es un tema en donde realmente no hay una crisis financiera y eso es muy importante porque cuando las economías sufren choques, no solamente económicos, sino también financieros, el ritmo de recuperación de la actividad productiva es mucho más lento. Si las empresas no pueden volverse a crear, no pueden abrir sus planes de expansión, de inversión, infortunadamente no van a reenganchar trabajadores. Esa es la gran ventaja que tenemos en este momento. Ahora bien, eso no para decir que estamos tranquilos, porque Daniel, vamos a volver a una tasa del 10%, que es la tasa promedio que tuvimos en el país entre el 2010 y el 2018. Entonces esto no para decir todo bien porque vamos a recuperar rápidamente esas tasas de desempleo. Colombia tiene un problema de desempleo estructuralmente alto. Ese 10% que le menciono, Daniel, sí, es 3 puntos por encima del promedio de América Latina, de las 7 economías más grandes de la región. Así que todavía tenemos un problema de un desempleo estructuralmente alto y ni se diga, por supuesto, lo que tiene que ver con la calidad del empleo, 60% de informalidad. Entonces, Luis Fernando, déjeme, voy a poner un par de gráficas de un poco los detalles y las diferencias que hay. Sobre todo creo que la más evidente es entre las grandes ciudades y el sector rural. Esta es la tasa de desempleo nacional. Entonces aquí el DANE empieza a hacer como unos baches de trimestres. Entonces uno ya está mirando trimestres y nos da, digamos que una imagen para mirar al pasado menos dependiente de lo que pasó en abril, en mayo, en junio. Ya viene el bache y ahí el desempleo, la tasa nacional de desempleo es del 24%, o esta es la de ciudades. 24 es para las principales ciudades, que para las 25%. Para las principales ciudades. Pero cuando usted mira, en cambio, el desempleo a nivel rural, ve una imagen totalmente distinta. Ahí tiene un desempleo del 10%. Obviamente es casi el doble de lo que venía siendo el desempleo en la ruralidad, pero ahí están reflejadas un poco esas dos caras de básicamente cómo le pega la cuarentena de manera distinta y las restricciones a la movilidad de forma distinta al empleo en la ciudad y al empleo al campo. Así es, completamente, Daniel. Las dinámicas son distintas, por supuesto, aumentos de la tasa de desempleo, pero lo que estamos viendo en las ciudades con tasas de desempleo cercanas al 25%, pues infortunadamente tiene que ver con la alta densidad de las ciudades.
Las grandes ciudades de nuestro país que infortunadamente por esa alta densidad son un caldo de cultivo, por supuesto, para el contagio, para la transmisión del COVID-19 y por ende entonces las autoridades locales tienen que endurecer las restricciones, como lo ha hecho Bogotá, por ejemplo, desde hace algunos días, como lo que han hecho algunas ciudades también en Bogotá, en Medellín, en Cartagena, algunos toques de queda. Y ese tipo de restricciones que son necesarias, por supuesto, desde el punto de vista de salud, generan, por supuesto, también afectaciones muy importantes en materia económica. El cambio en la tasa de desempleo en las principales ciudades es realmente increíble, 13.3% frente al trimestre móvil junio del 2019, junio del 2020, con ciudades que han tenido unos aumentos realmente extraordinarios. Yo tengo aquí la lista. Ibagué en ese año ha aumentado la tasa de desempleo en 22 puntos porcentuales, realmente un impacto muy grande. En el total nacional 13 puntos, pero de nuevo, como usted lo menciona, muy afectados especialmente las ciudades porque son urbanas y por ese tema el contagio es mucho más, digamos, fácil de suceder. ¿Y cree que usted... es temprano para poder decir, mire, la gradualidad y la llave de la gradualidad de cada una de las alcaldías se refleja así en términos de pérdidas de empleo o no? ¿Usted cree que esta puede ser una herramienta para medir el desempeño de los alcaldes y de las ciudades distintas del país frente a la pandemia? Pues mire, lo que pasa es que tenemos un problema muy profundo, ¿no? En términos de una crisis económica, una crisis sanitaria, con dinámicas de contagio que son distintas entre las ciudades. Fíjese cómo ya, por ejemplo, en Cartagena pareciera que los ritmos de contagio han venido cayendo. Bogotá, infortunadamente, todavía no es el caso. Y ese tipo, digamos, de diferencias a nivel territorial involucran, por supuesto, también medidas de cuarentenas que pueden ser generales, ojalá no, ojalá más bien focalizadas. Entonces aquí tenemos una confluencia de elementos que tienen que ver con temas sanitarios, con temas económicos, que es muy difícil. Yo creo que todavía es muy pronto, Daniel, para hacer una evaluación de los resultados de las medidas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel territorial. Ojalá cuando pasen un par de meses y tengamos unas cifras mucho más razonables de menor ritmo de contagios, de mayor apertura, podamos hacer ese balance. Pero por ahora, simplemente enfatizar la importancia de estas medidas diferenciales, porque así como las actividades económicas se han venido afectando de manera diferencial, por supuesto en materia sanitaria las dinámicas son bastante distintas. Y Luis Fernando, para cerrar, quiero preguntarle, ahorita arranca una nueva legislatura, yo creo que el gobierno está pensando en un segundo tiempo de medidas económicas, hay una discusión acerca si se debería declarar de nuevo la emergencia económica para que el gobierno pueda hacer decretos ley sin tener que pasar por el Congreso. ¿Qué piensa usted hacia el semestre duro que todavía queda definitivamente? Pues mire, es un semestre que va a ser complicado, va a depender todo la recuperación de la actividad económica, por supuesto, de la dinámica de los contagios, del tipo de medidas que se tengan que implementar. Yo no veo un hecho sobreviniente en este momento para una nueva declaratoria de emergencia. El Congreso ya está funcionando, lo que se puede hacer a través del Congreso. Lo importante aquí es continuar monitoreando la dinámica de los contagios, continuar fortaleciendo la capacidad hospitalaria y continuar también reactivando la actividad económica. No podemos llamarnos a las mentiras. Tenemos que aprender a convivir con este virus. Las vacunas no sabemos cuándo van a llegar, hay altísima incertidumbre, así que las medidas de alguna manera tienen que ir por el lado de la pedagogía, el autocontrol, pero también la reactivación en la medida de lo posible para evitar mayores pérdidas económicas y de empleo que han sido bastante sustanciales. Muchas gracias, Luis Fernando, por ayudarnos a entender lo que es la situación de destrucción del empleo más grande que hemos visto nosotros en nuestra vida. Así es. Bueno, Daniel, un especial saludo y buena noche. Gracias. Seguimos aquí hablando del mercado laboral, de estos otros impactos que ha tenido la pandemia sobre la economía y sobre la vida de millones de personas. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, estamos en directo desde Bogotá esta noche hablando de desempleo. Hoy salió el informe del DANE del mes pasado, del mes de junio, para seguir buscándole ángulos a esta situación. Y de nuevo, aquí yo no puedo repetir, y esto es lo suficiente, podemos hablar de UCIs, podemos hablar de contagios, eso es importante, pero al mismo tiempo hay que estar hablando de lo que está pasando en el mercado laboral, en el empleo de la gente, en la economía. Eso tiene que ver también con la vida y con la salud. María del
Pilar López es profesora e investigadora en la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, investigadora afiliada del London School of Economics y nos acompaña esta noche desde Bogotá para seguir sacándole puntas que a veces no vemos y que están escondidas detrás de estos datos. ¿Cómo está, María del Pilar? Gracias por acompañarnos. Hola Daniel, buenas noches, todo muy bien por acá, gracias por la invitación. No, chévere. Entonces, usted me quiere decir que además, y yo hablé con Mejía, usted no estaba escuchando, pero entonces Luis Fernando Mejía dice sí, hay unas diferencias y nosotros nos centramos en diferencias geográficas, por ejemplo, en lo que pasa de una manera distinta en el campo a la ciudad y de cómo hay que pararle bolas a eso. En estos reportes de empleo hay unas diferencias que a veces no se mencionan tanto, pero que son enormes, enormes, y son la manera en la que el desempleo afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres. Y esto es siempre, pero ahorita más. Sí, pues digamos, las cifras de desempleo son bastante dramáticas y claramente, aunque el panorama general es bastante malo, hay grupos que se ven perjudicados mayoritariamente. Entonces, digamos, el desempleo juvenil es bastante alto, mayor que el desempleo promedio, pero en el caso particular de las mujeres ha sido terrible. Digamos, en las últimas cifras, los últimos datos, se ha alcanzado un máximo histórico. Cerca del 25% es la tasa de desempleo ahorita de mujeres. Adicionalmente, la brecha ha sido la brecha más alta de desempleo en los últimos 9 años, entre hombres y mujeres, que alcanza cerca del 16%. Y si uno toma en cuenta, digamos, otro tipo de variables como la población inactiva, por ejemplo, el porcentaje de la población inactiva aumentó con respecto al año pasado. El mayor porcentaje de la población inactiva está concentrado en labores del hogar y más del 80% de esas labores del hogar las realizan mujeres. Entonces, digamos, el mensaje un poco de todo esto es la tasa, el panorama del desempleo es terrible, pero afecta desproporcionadamente a las mujeres. Y entonces hablemos un poquito de eso antes de entrar a hablar de cómo afecta también desproporcionadamente a los que peores empleos tienen, que es otro tema. Pero hay unas cosas de la pandemia y de la manera en la que se ha enfrentado que afectan a las mujeres más que a los hombres. Por ejemplo, toda la discusión de si enviar o no a los niños al colegio es muy importante en su efecto sobre las mujeres trabajadoras. Claro, porque digamos, las labores del hogar se están recargando ahorita sustancialmente más sobre las mujeres. Entonces las mujeres están no solamente trabajando, sino que ahora también tienen que cuidar a sus hijos, o por ejemplo, estudiantes mujeres, es probable que no vayan a ir al colegio este año por quedarse en la casa cuidando a sus hermanitos o algún familiar mayor. Entonces, digamos, el efecto también es principalmente sobre la descarga desproporcionada de las labores del hogar sobre las mujeres. Y eso que los hombres se andan quejando, nos andamos quejando de que nos ha tocado hacer mucho de ese. Ay, existía esa cosa peluda con un palo en un cuarto de la casa, tenía un propósito. Usted menciona el tema de las ocupaciones y aquí voy a poner un gráfico que muestra la cantidad de los empleos que se han perdido, cuántos han sido en qué sector y qué distribución tienen. Entonces, más o menos el 44% de los empleos que se han perdido han sido de trabajadores por cuenta propia. La variación en ese punto es de 18%. Como los trabajadores en cuenta propia son tantos, entonces son los que, digamos que representan la mayor pérdida de esos empleos. Después lo siguen obrero y empleado particular, otros trabajadores sin remuneración, pero la caída y la variación porcentual más grande está, por ejemplo, en el tema de empleada doméstica, que es 45%. Es decir, más o menos la mitad de las empleadas domésticas perdieron su trabajo en medio de esta coyuntura. Claro, porque eso está asociado también a lo que estamos diciendo de las mujeres que siguen manteniendo su trabajo ahora no pueden acceder, digamos, a ayuda externa, por ejemplo, a empleado doméstico o a niñeras, entonces hace que esas labores del hogar se recarguen más sobre ellos, pero al mismo tiempo el empleo doméstico, pues digamos, claramente se ve restringido ahorita durante el confinamiento y el empleo doméstico está concentrado principalmente en mujeres. Entonces, por todos los lados, digamos, no solamente en las que logran mantener su trabajo y ahora tienen que hacer labores del hogar desproporcionadamente y por tanto, digamos, pueden disminuir las horas de trabajo y la calidad del trabajo, sino que adicionalmente el empleo doméstico, digamos, es uno de los sectores más afectados y eso también está concentrado en las mujeres.
Sí, yo sí le digo a la gente, si ustedes pueden, mándenle un giro al menos a la mujer que les ayudaba en la casa. No, ahorita, hablando del tema de la destrucción del empleo, entonces, en marzo perdimos 1.6 millones de empleo, apenas con la colita de marzo metida en cuarentena, ¿cierto? En abril subió a 5.4 millones de empleos perdidos, y esta es una buena forma de verlo porque no mide solamente el desempleo, sino también la gente que se va a la inactividad, ¿cierto? En mayo 4.9, junio 4.2, pero en la encuesta que hace el DANE dice hoy que al menos 1.7 millones de personas que respondieron a esa encuesta estaban teniendo, de los que perdieron su trabajo, estaban teniendo problemas para comprar comida y bienes básicos de aseo. Y aquí se vienen unos retrocesos enormes, no solamente en el mercado laboral, sino en el bienestar de la gente. Sí, sí, total, digamos, pues vamos a ver un poco todavía falta saber cuánto va a ser la magnitud del choque y pues estamos, digamos, a la espera de cuánto va a ser la duración del confinamiento, que eso tiene un efecto directo sobre la destrucción del empleo. Pero pues sí, digamos, hay bastante incertidumbre sobre eso. Con respecto a lo de la población activa, un poquito lo que estaba comentando. Con respecto al porcentaje de la población inactiva del año pasado, el mismo mes del año pasado ha aumentado sustancialmente. Dentro de esos hay un porcentaje, digamos, que dice que es porque se va a estudiar, pero el gran porcentaje de esos es porque se está dedicando a labores del hogar. Y la cifra alarmante y escandalosa es que más del 80% de estos que se están dedicando al hogar dentro de esta nueva población inactiva son mujeres. Hay un debate interesante que se está armando ahorita cuando hay recursos limitados y se discute, por ejemplo, el presupuesto del próximo año. ¿En qué hacer con esta plata? Entonces, yo creo y siento que hay unos políticos, sobre todo en la oposición y del centro a la izquierda, que están diciendo, mire, lo más importante es asegurar unas rentas básicas para las personas. Entonces, enfrentar la pérdida de empleo y la pérdida de ingreso a través de transferencias para que la gente pueda sostenerse y tener una vida digna, normal. Hay otros sectores empresariales que dicen, ayudemos a la gente a que no se quede desempleada y mándeme a mí más plata en términos de subsidios a las nóminas, de reducción de impuestos a las empresas. En esa lucha por los recursos escasos, en estos dos sectores, ¿usted dónde los pondría o cómo los repartiría? Pues no, difícil decir, o sea, yo no creo que uno sea completamente sustituto de otro. Yo creo que toca, digamos, hacer unas transferencias clarísimas digamos, a todas estas personas, digamos, que ahorita se movieron hacia la pobreza y que están, digamos, que estaban dentro de la pobreza, y también unas transferencias importantes a esta gente que está en la mitad, digamos, a nóminas de empleo. Ahora, ¿qué es interesante de todo esto? Es que, retomando un poquito con la crisis anterior, una de las lecciones clarísimas de la crisis anterior fue el origen de los programas sociales de transferencias condicionadas. O sea, Familias en Acción fue resultado en el 2001, después de muchísimo debate y algo que parecía completamente inviable, fue resultado de esa crisis. En estos momentos se está hablando exactamente de lo mismo. Digamos, ahora se está hablando de una renta básica garantizada, algo que hace un par de años era imposible de debatir y discutir. Estas transferencias condicionadas de Familias en Acción fueron claves para reducir la pobreza después de la crisis del 2001 hasta los niveles en donde estaba antes de la pandemia. Entonces, digamos, creo que el tema de renta básica garantizada es clave. Los recursos están, y digamos, eso sería para otra discusión. Con respecto a los subsidios a la nómina, creo que el gobierno, digamos, también tenía una cantidad de recursos que no está usando, y el problema con eso fue que el gobierno reaccionó un poco tarde y en una proporción muy baja. Entonces, los subsidios a la nómina llegaron cuando ya mucho empleo se había destruido y son 350,000 pesos, digamos, por trabajador, con una cantidad de condiciones, con una cantidad de trabas para las empresas para poder acceder. Entonces, creo que por un lado el gobierno ha hecho un esfuerzo enorme, importantísimo, con los programas de ingresos solidarios, digamos, pensando un poco en que esto va a ser una aproximación a esta renta básica garantizada, e intentó también focalizar recursos a este empleo formal, que es el de las empresas a través de esos subsidios a la nómina, pero creo que llegó un poco tarde y ha sido completamente insuficiente. Y en el segundo tiempo, ¿usted qué espera? Porque este es como, llevamos 4 meses y nos faltan al menos 6 largos, de pronto 8. No sabemos. Pero póngale que le jugamos a que esto es un problema que se empieza a acabar en el 2021. De aquí a allá,
Sí, pues digamos, ya el gobierno anunció que el ingreso solidario va hasta junio del 2021, digamos, me parece bien, pero yo creo que el gobierno tiene ahorita que focalizar recursos de los sectores que han sido más vulnerables y donde el empleo se ha destruido más, que han sido, por ejemplo, y sumado a eso, en sitios que generan muchísimo empleo, como por ejemplo el sector de vivienda y de construcción. Entonces creo que, digamos, es importante que siga manteniendo esta renta básica garantizada a través del ingreso solidario hasta el 2021, que intente generar políticas de generación de empleo, por ejemplo, con una flexibilización laboral importante que se requiere, y adicionalmente que focalice recursos en los sectores donde hubo una destrucción de empleo mayor y que al mismo tiempo generan bastante empleo rápidamente. La doctora María del Pilar López da clases de Economía en la Universidad de los Andes. María del Pilar, muchas gracias por habernos hablado esta noche. Listo, muchísimas gracias a ti, Daniel, por la invitación. Nosotros seguimos hablando de empleo, hablando de esta otra dura realidad y volvemos en minutos. Seguimos en Zona Franca, 9:36 de la noche. Vamos a darle una mirada gremial y empresarial a estas cifras del empleo. Hablé esta tarde con Rosemary Quintero. Rosemary Quintero es barranquillera, es licenciada en Ciencias de la Educación y es la presidenta de ACOPI, la agremiación de pequeñas y medianas empresas. Empecé preguntándole por cómo recibe estos nuevos datos de desempleo desde su visión particular en ACOPI. Hay una lectura de un tema que nosotros hemos insistido y es el detrimento del empleo en el segmento más representativo en número del tejido empresarial y es la microempresa. Prácticamente 2 de cada 3 empleos perdidos es en la micro de 1 y 10 trabajadores. Lo mismo que las personas o el trabajador autónomo independiente, que si nosotros miramos, aporta a la pérdida de empleo 1.4%, es bastante representativo como estructura total del país. Y es que el empleo no es solamente el empleo que dan las grandes empresas, los grandes capitales. Hay empresas familiares, tiendas, emprendimientos que se han ido al traste. ACOPI tiene unas herramientas muy buenas y por eso la voz de Rosemary Quintero es importante acerca de qué es lo que está pasando adentro de esas empresas que, como dice ella, son las más afectadas. Ellos hacen unas encuestas propias. Le pregunté qué están diciendo estas encuestas. Mira, Daniel, nosotros en nuestra encuesta de comportamiento observamos que si bien es cierto de un 34% de empresas que venían desvinculando trabajadores, bajó en junio a un 30%, también es cierto que en expectativa para el tercer trimestre, solamente 3.9% de las empresas MIPYME está considerando generar algo de empleo. Nosotros la verdad consideramos que este indicador todavía no puede ser un mensaje de reactivación, porque entre otras, si nosotros nos vamos a la historia del país, a la crisis del año 99, teníamos una circunstancia distinta y la fundamental es que no era basada esa crisis en un contagio. En la realidad actual estamos hablando algo que no controlan las decisiones de muchas personas, sino una vacuna que si bien es cierto se ha avanzado, ¿en qué medida, a qué velocidad nosotros vamos a aplicar esa vacuna al país? Y que estamos en un alto nivel de incertidumbre de que si estamos haciendo apertura de los diferentes sectores, las empresas no han activado todas sus líneas de producción. Algunas han decidido no abrir por estructuras de costos, otras están totalmente cerradas. ¿Qué tanto detrimento vamos a tener del tejido empresarial? ¿Y cuándo nuevamente nos va a corresponder volver a cerrar como está sucediendo en algunas ciudades por la curva de contagio? Y es que los empresarios colombianos, la mayoría no son encumbrados, señores, en edificios altos que toman decisiones con consultores. Son personas como usted y yo que en este momento están haciendo cálculos de cuándo podría yo hacer el esfuerzo de contratar a un empleado adicional para reactivar mi negocio. En ese sentido, la incertidumbre ha sido muy difícil y le pregunté a Rosemary acerca de eso. ¿Cuál es el mensaje para el gobierno en este segundo o tercer tiempo para el COVID-19? Hoy
hoy nuevamente lo dije en una reunión con el Ministerio de Trabajo y asistió el viceministro de Desarrollo Empresarial. Y es sencillamente, nosotros como país hemos tomado decisiones sobre instrumentos importantes, el subsidio a las primas, el subsidio al cesante, contratos suspendidos y el de la nómina. Esos instrumentos necesariamente hay que ir pensando de una forma más dinámica de acceso para no perder empleo. El de la nómina, en 2 meses de uso solamente se ha llegado a 1.7 billones, cuando estamos incluso por la misma reglamentación excluyendo a los empleos que se generan en micros de 1 y 2 trabajadores. Y mira que el mismo resultado del DANE te lo está diciendo, donde más pérdida tenemos es precisamente en las empresas más pequeñas. Entonces hay que hacer un ajuste y hay que hacerlo rápidamente para proteger empleo si no queremos desmejorar indicadores. Ese ajuste obviamente pasa por el Congreso. Le empecé a preguntar por qué debía ser el Congreso en esta nueva legislatura, pero Quintero fue un llamado a la Corte Constitucional. Estas decisiones que toma la Corte, y me refiero a la decisión de echarle reversa a un decreto que había emitido el Gobierno Nacional para reducir los aportes a pensión que tenían que hacer los empresarios, algo que aparentemente resultaba muy útil para los pequeños empresarios, hace que Rosemary Quintero le haga un llamado a la Corte Constitucional en medio de esta coyuntura. Hay medidas muy importantes como la exoneración para aportar solo el 3% y no el 16% a pensiones, y mira ya la Corte con lo que salió. Entonces eso genera más crisis a la crisis. O sea, nosotros tenemos que guardar un alto nivel, si bien es cierto, de responsabilidad frente a la normatividad como tal, también hay que ser muy coherentes con la situación y no afectar mucho más y no profundizar mucho más la incertidumbre, que termina siendo un gran daño social y no solamente económico al sector empresarial como algunos consideran. Y ahora sí, sobre qué proyectos son importantes que el Congreso saque adelante en esta nueva legislatura, esto dice la presidenta de ACOPI. El legislador este año es muy importante aprovechar que nos acompañe en unos procesos de ajuste normativos, como es el tema de los nuevos esquemas de contratación y los costos salariales y no salariales para la generación de empleo formal. Esa fue Rosemary Quintero, la presidenta de ACOPI. Antes de irme a la pausa, y a propósito de que la desinformación en esta pandemia se transmite con una velocidad similar a la del virus, un ejemplo de eso son las continuas fórmulas mágicas contra el COVID-19 que todos los días aparecen sin ningún rigor científico. A propósito de eso, Zona Franca se unió a la red Check. Esta es una alianza de varios medios de comunicación en Colombia que coordina Colombia Check, un portal que se dedica principalmente a combatir la desinformación. Entonces, la desinformación en la pandemia se transmite, ahí estoy, con velocidades similares. Vamos a hacer el tema del alcalde de Ibagué. El alcalde de Ibagué, muchachos, vamos al full porque sin ningún rigor científico, esto fue lo que dijo el alcalde de Ibagué. Esta semana recibimos altas cifras de desempleo en todo nuestro país. Más de 4 millones de empleos se han perdido en la ciudad de Ibagué. Y entonces, la cifra de 4 millones de empleos perdidos en Ibagué es muy fácil de comprobar y de corroborar. El combate de la desinformación tiene como su principal herramienta el sentido común. Y hay que empezar entonces preguntándose cuál es la población de Ibagué. Ibagué no tiene 4 millones de habitantes, solo tiene 569.000 habitantes según el censo del 2019. De un momento a otro al alcalde Hurtado le aparecieron unos 3.3 millones de habitantes más en su ciudad y además todos desempleados. Ahí se le fueron las luces. De hecho, Ibagué sí está en las ciudades con más desempleo. Aquí les muestro esta gráfica y obviamente hay que preocuparse. Ibagué, después de Neiva, tiene una tasa de desempleo del 38%, Neiva es 41%, Popayán 34%, Armenia 34%. Este tipo de ciudades colombianas sufren de una
una manera muy distinta el desempleo. Aquí yo creo que lo grave obviamente es equivocarse. Tratamos de hablar con el alcalde varias veces. Hoy ya nos confirmó que había sido un error, pero es una tendencia esta del catastrofismo entre los líderes políticos que en medio de una mala situación sienten que para llamar la atención la tienen que hacer mucho peor. Vamos a la pausa y ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:52 de la noche. Hemos hablado acerca de este reporte de desempleo que publica hoy el DANE, lo hace al final de cada mes sobre lo que sucedió en el mes anterior. Es una encuesta, todo el mundo siempre dice por qué el DANE cuenta como empleados a los trabajadores informales, así lo hacen en todo el mundo para que las cifras sean comparables. Los estándares de esto los pone la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Para terminar, hablé también más temprano con el presidente de la ANDI, la asociación de empresarios más grande del país, que agrupa las empresas más grandes, Bruce McMaster. Bruce McMaster es economista y nos habló de sus impresiones para arrancar de este reporte y de lo que empieza a confirmar, estos números. Bueno, pues el reporte viene exactamente en la tendencia que traíamos en los meses anteriores. Trae realmente lo que veníamos acumulando de marzo, abril y mayo. No empeora, digamos, significativamente respecto del mes de mayo, pero no mejora. Y esto básicamente es el reflejo de que en economía hay ciertas cosas que son muy fáciles de destruir, pero muy difíciles de construir. Y la capacidad de reacción en economía usualmente es muy lenta. Entonces, un ejemplo claramente es el tema del empleo. Otro ejemplo es el tema de la demanda. Colombia, cuando ha tenido buena demanda y la demanda ha jalonado a la economía, hemos tenido buenos resultados. Si le damos un golpe a la demanda, como sucedió por ejemplo en el año 2014 y 2015, nos demoramos un tiempo en retomar la senda, y eso pasa siempre y es lo normal en una economía como la colombiana, de manera que la pregunta grande que tenemos hoy en día es entonces ¿qué hacer? ¿Cómo hacer para realmente reactivar la generación de empleo? ¿Cómo hacer para reactivar la actividad económica que genera empleo? Y yo diría que ahí está en este momento el gran reto de la economía colombiana. Y los empresarios están pensando en reactivación. Le pregunté a McMaster acerca de cómo se debería pensar la repartición y la discusión sobre el presupuesto del próximo año y también esta legislatura y las medidas adicionales que se le podrían pedir al gobierno o a las instituciones, y me dijo lo siguiente. Claro, el debate es importantísimo porque además estamos enfrentados a un presupuesto completamente desbalanceado, dada la crisis que hemos tenido este año. Se bajaron no solamente los recaudos de impuestos, la capacidad de poder pagar impuestos de la gente y de las personas, sino adicionalmente se aumentaron los gastos relacionados con la emergencia. Entonces vamos a tener un déficit presupuestal que seguramente este año va a estar en alrededor del 7.5%. Entonces, la pregunta es qué hacer con un presupuesto tan estrecho como el presupuesto colombiano en un país donde realmente tenemos una actividad que está en este momento restringida significativamente en términos de la capacidad de producir valor agregado y utilidades. Por eso es que quizá tenemos que poner a todas las mentes a pensar en este instante qué hacer. Evidentemente, programas como ingresos solidarios son muy importantes. Quizá yo me la jugaría mucho más por tratar de aumentar la cobertura que por tratar de aumentar el monto individual. Lo que pasa es que eso no es sostenible por mucho tiempo para las familias, tampoco para el Estado. Entonces, lo único que realmente tenemos en este momento como gran reto es tratar de incrementar la actividad económica con seguridad. Por eso hemos hecho tanto énfasis en la campaña de cultura ciudadana. Parece una bobería, parece una tontería, pero en realidad si no somos capaces de tener a la gente, mucha gente cuidándose bien y logramos disminuir el contagio, tenemos estudios muy profundos. Por ejemplo, healthdata.org ha hecho un estudio para Colombia y demuestra cómo si tuviéramos un uso muy estricto, digamos, de las medidas de distanciamiento, de las medidas de uso de tapabocas y lavado de manos, probablemente en 4 meses podríamos salir de este problema, 3 o 4 meses. Pero pues es decir, hay mucha gente que no cree en eso y hay mucha gente que siente que el Estado no tiene la posibilidad de imponerle esas limitaciones en su comportamiento.
Y aquí se vuelve a poner en tensión la estrategia de las cuarentenas, las medidas restrictivas que han preferido los gobernantes en las grandes ciudades del país y también desde la presidencia a otras medidas. Acerca de cómo ve ese regreso de la estrategia de las cuarentenas, que son cada vez menos efectivas para detener la epidemia, suben los contagios, pero nos dan hoy estos datos de empleo una visión de que las cuarentenas sí siguen siendo, más allá de la gradualidad, más allá de que uno vea a más gente en la calle, siguen siendo muy dañinas para el mercado laboral. Es muy alta, digamos, es tremendamente efectiva en términos de verdaderamente eliminar empleo y eliminar oportunidades de trabajo. Los datos que hay en este momento son muy discientes, los datos que hay en este momento, uno, digamos, puede inclusive disminuir las muertes a niveles realmente insignificantes, quizá en octubre o noviembre, si uno tiene un gran cuidado y utiliza máscaras en forma muy estricta. De manera que, digamos, no la tenemos que y cuando digo máscaras me refiero a, estoy haciendo un anglicismo porque realmente estamos hablando de tapabocas, pero realmente lo que tenemos es una oportunidad impresionante, digamos, de poder insistir en el tema de cultura ciudadana. Ha habido, digamos, algunas diferencias quizá ideológicas, porque algunos dicen que no, que es que eso proviene de mocos, otros dicen que no proviene de mocos, sino que viene del gobierno nacional, y entonces no nos la jugamos por el tema, y yo sí esperaría que muchos líderes de muchísimos espectros de la opinión pública nos acompañara en poder generar una cultura ciudadana que nos permita realmente salir del problema. Cultura ciudadana contra el COVID, dicen los empresarios. Después le pregunté a Bruce, ya entrando en este quinto mes de la emergencia, ¿qué baterías, qué soluciones, qué nuevos programas, qué plata para inyectar a la economía le puede quedar al gobierno? Esto fue lo que me respondió. La gran pregunta, digamos, es fiscalmente, digamos, con el espacio actual, es evidente que estamos muy apretados, pero la gran pregunta es si debería o no debería haber un esfuerzo, digamos, muy extraordinario, por ejemplo, de endeudarse con el Banco de la República. Si Colombia pudiera realmente establecer un mecanismo adicional de financiación que permita que efectivamente el Estado pueda obtener un crédito del Banco de la República. Es como quizá la única batería muy fuerte que tenemos en este momento a disposición del Gobierno Nacional para poder asumir gastos grandes. Y ojo, el hecho de que la ANDI empiece a hablar sobre un préstamo del Banco de la República, que era una opción poco ortodoxa, que había sido vista con algo de cautela hace unos meses, es diciende. Entonces, le pregunté que si la ANDI sí le caminaría a esta idea, esto fue lo que me respondió. Pues yo creo que eso es algo que tenemos que estudiar y tenemos que estudiarla con gran cuidado. Inclusive nosotros hemos venido proponiendo que haya como un estudio de expertos, inclusive internacionales muy fuertes, en el tema que nos ayuden a pensar y probablemente para pensar fuera de la caja. Yo creo que todavía estamos en un momento en el cual, digamos, no conocemos cómo va a ser el desarrollo final o cuál va a ser el desarrollo final desde el punto de vista, por supuesto, de salud, pero desde el punto de vista económico, lo que nos impone que tengamos realmente que seguir pensando en alternativas de largo plazo. Estas son palabras mayores, alternativas como un préstamo del Banco de la República. Tendremos todavía mucho tiempo para debatirlo. Esta será una emergencia que no pasará rápido. Estos niveles de desempleo se mantendrán y se mantendrán por muchos años. Nosotros nos quedamos ya sin tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos de nuevo mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.